Bueno, este trabajo se origina por la relación profesional que tuve con Víctor Fonsi en la Universidad Simón Bolívar. Yo me jubilé en la central en el año 68 y desde hace 15 años estoy en la Simón Bolívar en el Departamento de Estudio Urbano. Y en los últimos 10 años de Víctor Fonsi antes de morir, tuve la gran suerte, realmente la suerte profesional y personal, de tratarlo con mucho más intensidad. Realmente ese era un maestro. Él manejaba el taller de estructura, de taller 8 de la carrera de urbanismo, era estructura y dinámica urbana. Y después yo me incorporé al taller de él con Josefina Flores. Y en ese taller, que era 2 veces por semana, tuve la oportunidad de conocerlo a él más a fondo. Y hasta tal punto que ahí surgió una muy bella amistad hasta el día de su muerte y posterior a su muerte, cuando la familia en pleno me, me asignó la tarea de ser la persona que iba a organizar la biblioteca para entregarla a Simón Bolívar, que fue lo que yo propuse. Entonces se dio una amistad muy grande y una relación muy grande. Y en el taller, en la enseñanza del maestro Fonsi, siempre me hablaba, y en todas las actuaciones, de la Comisión Nacional de Urbanismo en Venezuela del año 47, 51. Y eso me fue llenando a mí de preguntas. Bueno, pero esta comisión las conocen ciertos arquitectos y ciertos urbanistas, pero poco se conoce frente a lo que era la importancia de haber conjugado las propuestas técnicas con el sistema decisional que imperaba en ese momento. Es decir, que me hablaba de la comisión, que la fundó Carlos Raúl Villanueva, después vino Cipriano Domínguez, después Ferrero Tamayo, después Llaver, y en ese lapso de Ferrero Tamayo a Llaver trabajaba él primero como asistente antes de graduarse y después ya era jefe de una de las divisiones. Entonces a mí me costaba mucho desligar en ese momento esas tres personas que trabajaron imbricadamente por el urbanismo en Venezuela, cada uno con su experiencia, que ya vamos a hablar cuando podamos definir quiénes eran cada uno. Pero tanto Ferrero Tamayo como Llaver y Víctor Fonsi formaron generacionalmente una respuesta muy existencial en un momento histórico del país que se necesitaba hacer país porque estaba todo por hacer. Y esta gente, a través de la Comisión de Urbanismo, que estaba Carlos Raúl Villanueva, que fundó Carlos Raúl Villanueva, mantuvieron algo que ya no existe hace muchos años, que es la permanencia en los cargos de la gente que tiene el conocimiento y el saber. Esa es una de las grandes ventajas. Entonces, yo le preguntaba al profesor Fonsi, bueno, ¿quién es Ferrero Tamayo? ¿Quién es Llaver? Las mejores expresiones como tal. Y cada vez que había un problema, él salía, un problema, no, una pregunta, una duda en el taller con los estudiantes, él salía. Y muchas veces mis lagunas en la historia del urbanismo, él las aclaraba hasta tal punto que yo le dije, mire, doctor Fonsi, usted es mi Google. Yo no necesito ya estar buscando Google en el área de urbanismo, de la historia del urbanismo. Y él se reía mucho. Hicimos muy buena amistad. Realmente nos quisimos mucho en los años que nos conocimos. Entonces, antes de morir los tres, se me ocurrió la idea, estando yo un día en el taller, chicos, ¿y por qué no se rescata esto que no está conocido? Como se rescató la figura de Leopoldo Martínez Olavarría por Alemo y por el IDEC y por la universidad. Polito era uno de los grandes hombres de ese momento, con gran influencia política, y ya vamos a hablar, y técnica. Entonces, se me ocurrió tratar de entrevistarlos vivos. Mi papá decía, yo no sé esa manía histórica de entrevistar a los muertos a través de terceros, ¿no? Y es verdad, perdón, es verdad. Entonces yo me acordé de esa frase del viejo y dije, yo voy a aprovechar que estos tres señores están vivos. Y llamé a Fonsi, le planteé la idea, le encantó, a Llaver igual. Ferrero Tamayo me costó porque era entre los tres el mayor y estaba un poco mal de salud. No pude casi lograr la entrevista, sino al final, gracias al arquitecto Víctor Artiz,
que a través del hijo y de él pudimos hacerla y lo vemos más tarde. Entonces, de ahí surgió la idea de esta imbricación de estos tres personajes que no se pueden analizar como pioneros aislados. Es una de las cosas que yo vi. Una de las grandes cosas que tiene eso es que esa generación daba por el país lo que fuera, sin ánimo de recompensa, sin ningún sentido de prevaricación, con una honestidad única, con un deseo de construir país, con una visión política de cómo tenía que ser el técnico. Se estoy hablando de hace 60, 70 años, de que ninguno de los proyectos, y eso lo dice Yarry y Fossi, eran posibles ni en Valencia, donde trabajó Ferrero Tamayo, ni cuando fue presidente de la Comisión de Urbanismo, si no tenía la visión del sistema institucional que debía estar inserto el urbanista desde el comienzo del plan. Algo que ahora se está reinventando, eso estaba ya planteado por estos tres maestros, especialmente Ferrero Tamayo y Llaver, que eran los mayores. Fossi era, como le decía yo, usted es el chamo de los tres, ¿no? Y Fossi murió a los 84 años, hace como 4 o 5. O sea, Fossi tendría ahorita cerca de 90 años. Entonces, cuando los dos me dieron, y yo me empeñé en el tercero, y yo busco la forma de entrevistar, comencé la tarea de registrar, de dejar para la historia del urbanismo estos tres grandes pioneros. Que así, quien haya leído el libro, leerlo individualmente no puede ser cada uno, porque siempre las historias están casi todas imbricadas, porque los tres van a hablar de sus grandes comienzos en la comisión, de sus ideas en ese momento y de sus ideas prospectivas, que eran las tres grandes preguntas. ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Qué está pasando? ¿Y qué va a pasar? Y entonces ahí se conjugaron esos tres grandes maestros y esos tres grandes pioneros. Ese fue el origen del libro. Y me sentí feliz por algo que me faltó decir, por el gran respaldo que tuve de la Simón Bolívar a través del Instituto de Estudios Regionales Urbanos, cuando yo a su director en ese momento, Roger Martínez, y posteriormente Sandro Orné, agarraron el libro apadrinándolo para ellos, porque eso era un triunfo para la historia y la memoria urbanística de Venezuela.